Hay un sonido que vuelve loco a cualquiera que maneje una NP300. Ese zumbido grave que aparece a cierta velocidad, que a veces cambia, cuando giras un poco el volante y que te hace pensar, seguro es el rodamiento. Y muchas veces lo es. Pero el problema es que el rodamiento es de esas piezas que pueden estar bien, y aún así quedar mal montadas. Y cuando queda mal montado, el auto puede salir del taller peor. Más vibración, más calor en el cubo, luz de ABS encendida o un rodamiento nuevo que dura poquísimo. Por eso hoy voy a contarte el cambio de rodamiento de rueda en Nissan NP300, cómo se hace de forma práctica y segura, con cabeza fría, primero confirmando el diagnóstico, luego desmontando sin romper nada, después instalando sin dañar la pieza nueva, y al final verificando que realmente quedó bien. Porque el punto difícil no es quitar y poner. Lo difícil es que el rodamiento no perdona suciedad, no perdona golpes, no perdona una prensa apoyada donde no corresponde, y no perdona el torque a ojo con pistola. Puedes hacer todo rápido y bonito por fuera, y por dentro dejarlo condenado. Arranquemos por lo que te trajo aquí, el ruido. El rodamiento suele avisar como un zumbido continuo que sube con la velocidad. No es exactamente un golpe, no es un clac al pasar baches, es más bien como un avión lejano o un neumático muy agresivo, pero más limpio, más metálico. Y hay una pista clásica. Cuando cargas el peso del vehículo hacia un lado, el ruido cambia. Si vas en recta y haces un leve giro a la izquierda, cargas más la rueda derecha. Si el ruido aumenta, muchas veces el problema está del lado derecho. Si giras al otro lado y el ruido cambia al revés, te orienta. Pero ojo, esto orienta, no sentencia. Aquí se comete la primera metida de pata. Diagnosticar rodamiento con el oído sin descartar lo obvio. Un neumático deformado, con diente de sierra, hace un ruido muy parecido, y un disco ligeramente rozando, o una pastilla pegada, puede sonar y hasta calentarte la rueda. También una homocinética o un componente de transmisión puede cantar bajo carga. Entonces, antes de desarmar medio tren delantero, conviene hacer un par de comprobaciones simples. Si tienes elevador, levanta el eje y gira la rueda a mano. Un rodamiento muy dañado a veces se siente arenoso, como si girara con granitos. Pero muchas veces no se siente nada con la mano, y en ruta suena igual. En ese caso, lo que ayuda es escuchar. Un estetoscopio mecánico o incluso un destornillador largo apoyado con cuidado en la mangueta. Mientras giras puede revelar un ronroneo. La otra prueba es el juego. Toma la rueda arriba y abajo y muévela. Luego a izquierda y derecha. Si hay holgura, perfecto, ya tienes una señal. Pero otra vez, si hay juego puede venir de rótulas, terminales, bujes o incluso de un ajuste flojo. Y en algunos sistemas, un rodamiento puede estar ruidoso sin juego apreciable. Ahora, un descarte rápido que ahorra horas. Toca la rueda después de un recorrido corto, sin frenadas fuertes. Si un lado está mucho más caliente que el otro, puede ser freno arrastrando. Y si el ruido cambia con el asfalto, como si fuera más fuerte en piso rugoso y desaparece en liso, ahí hay que sospechar de neumáticos. El rodamiento normalmente no desaparece por el tipo de asfalto. Puede variar un poco, pero no se esfuma. Supongamos que ya tienes bastante claro el lado. Antes de desmontar, hay otra decisión que marca la diferencia. ¿Qué piezas pedir y qué revisar? Porque el rodamiento rara vez muere solo. Si hubo calentamiento, el retén puede estar endurecido. Si entró agua o barro, la grasa interna se contamina, y el asiento puede tener óxido o marcas. Si el vehículo trabaja cargado o en caminos, también puedes encontrar el cubo con desgaste, donde calza el rodamiento. Y si hay ABS, el sensor o el anillo pueden estar sucios o dañados. Y aquí viene un detalle. Hay configuraciones distintas según versión, año, si es 4x2 o 4x4, y el conjunto puede variar. En algunas, el rodamiento va prensado en la mangueta y el cubo entra prensado dentro. En otras, hay masa o conjunto integrado. No voy a prometerte que todas las NP300 son idénticas, pero la lógica crítica es la misma. Lo que se prensa con apoyo correcto. Lo que se limpia sin contaminar. Y lo que se aprieta con torque adecuado. Vamos al desmontaje, y aquí manda la seguridad. Si trabajas en casa, piso plano, calzas en las ruedas opuestas, freno de mano y soporte firme con borriquetas. No te confíes en el gato. Y si vas a aflojar tuercas grandes, como la de la punta de eje, conviene hacerlo con la rueda apoyada antes de levantar, porque con
La rueda al aire todo gira y terminas haciendo fuerza donde no debes. Una vez arriba, lo típico, sacar rueda y luego freno. Con la pinza, el error clásico es dejarla colgando de la manguera. Eso mata la manguera por dentro. Sujétala con un gancho o un alambre a la suspensión. Quitas el disco si corresponde y empiezas a ver el conjunto de la maza. Si hay sensor de ABS, este es un punto delicado. Es muy fácil golpearlo, llenarlo de limaduras metálicas o forzarlo al sacar el conjunto. A veces el sensor está pegado por el tiempo. Querer sacarlo a la fuerza puede partirlo. Muchas veces conviene desconectar el arnés y liberar el cable para que no quede tirante, y si el sensor no sale fácil, mejor dejarlo en su lugar y trabajar con cuidado según el diseño. La idea es que nada quede estirado, pellizcado o contaminado. Cuando llegas a la tuerca central o a los pernos del conjunto, aparece la tentación de la pistola de impacto para todo. La pistola ayuda a desarmar, sí, pero no es una herramienta de precisión. Además, si la usas sin control, puedes dañar roscas, deformar arandelas o incluso dar golpes de torsión que terminan marcando el rodamiento si todavía está cargado. Para aflojar, bien, con sentido. Para armar, paciencia. Mientras desarmas, conviene ir marcando o recordando el orden. Arandelas, seguros, anillos elásticos si los hay. Hay piezas que tienen orientación, y aunque parezca obvio, cuando estás con grasa, polvo y prisa, todo se ve igual. Y cuando el orden se invierte, aparece el juego o el frenado. Ya con el conjunto fuera, viene el momento que separa un trabajo que dura años de uno que vuelve en 2 semanas. Inspección y limpieza. Mira el asiento donde va el rodamiento. ¿Hay óxido? ¿Hay rebabas? ¿Hay marcas profundas, como rayas circulares, o zonas pulidas de más? Si ves un color azulado o morado en metal, suele ser señal de temperatura alta, y eso te habla de un rodamiento que trabajó sobrecalentado o con freno arrastrando. En esos casos, el metal pudo perder propiedades o deformarse. Si el asiento está dañado, poner un rodamiento nuevo ahí es como calzar un zapato nuevo en un pie lesionado. No va a caminar bien. Un cubo puede verse más o menos, y aún así estar fuera de tolerancia. Sin herramientas de medición no vas a certificarlo al 100%. Pero hay señales que no se discuten. Si el rodamiento viejo giraba, suelto en el asiento, si hay polvo metálico, si el aro interno se quedó pegado al cubo y ves que el cubo quedó marcado, es mala señal. Y si la pista se quedó soldada por calor, también. Ahora hablemos de la extracción. Si el rodamiento va prensado, lo ideal es una prensa. Y aquí aparece la segunda metida de pata más común. Golpear el rodamiento para sacarlo o para meterlo. Sí, a veces sale a golpes, y sí, a veces entra, pero cada golpe se transmite como microdaño. En un rodamiento, microdaño significa ruido futuro. Tal vez no hoy, tal vez en un mes. Con prensa, la regla de oro es simple. Siempre apoyas la fuerza en la pista que estás moviendo, nunca a través de las bolas. Si estás sacando el cubo del rodamiento, el apoyo va donde corresponde para empujar el cubo sin cargar las bolas. Si estás prensando el rodamiento hacia la mangueta, apoyas sobre la pista exterior del rodamiento, porque la pista exterior es la que entra en el alojamiento. Si presionas sobre la pista interior para meter el rodamiento en la mangueta, lo que haces es forzar las bolas y marcar las pistas, y el rodamiento puede quedar nuevo pero herido. Al revés, cuando vas a prensar el cubo dentro del rodamiento ya instalado en la mangueta, ahí la fuerza debe aplicarse sobre la pista interior porque es la que se ajusta al cubo. Si empujas el cubo apoyándote en la pista exterior, otra vez estás transmitiendo la carga por las bolas. Es la misma idea, solo que invertida. En algunos casos, al sacar el cubo, la pista interior se queda pegada al cubo. Eso es normal cuando hay ajuste fuerte o cuando el rodamiento ya sufrió. La gente intenta sacarla con cincel y martillo y termina marcando el cubo. Mejor usar extractor adecuado o, si no lo tienes, trabajar con mucho cuidado. A veces se hace un corte controlado en la pista con una herramienta de corte, sin tocar el cubo, y luego se abre la pista. Esto exige mano y prudencia. Si no estás seguro, es el punto donde conviene llevarlo a un taller con herramientas. Cuando el rodamiento sale, no te saltes lo básico, limpiar. Pero limpiar bien no es bañar en grasa. Hay superficies que deben estar limpias y secas para que el rodamiento asiente. Quita óxido superficial, suciedad, restos de metal. Revisa el canal del seguro o anillo elástico si lo hay. Si ese canal tiene mugre, el seguro no se asienta por completo y luego el rodamiento puede moverse.
Y si queda medio puesto, puede salirse o trabajar con juego. Hablemos del retén. Mucha gente lo reutiliza porque se ve bien. El problema del retén es que puede verse bien y estar duro, o con el labio fatigado, y el rodamiento vive o muere por contaminación. Agua, polvo, barro. Si tu NP300 trabaja en condiciones difíciles, el retén no es un lujo, es parte del sistema. Si ya estás ahí y el retén es accesible, suele ser sensato reemplazarlo, especialmente si el rodamiento falló por ingreso de suciedad, y ahora entramos al paso crítico, donde realmente se decide si el trabajo queda fino. El cambio de rodamiento de rueda en Nissan NP300. Al momento de instalar el rodamiento nuevo, primero, manipulación. Un rodamiento nuevo no debe andar rodando por la mesa llena de polvo, ni debe caer al suelo. Parece exageración, pero una partícula dura en el lugar equivocado puede generar una marca que luego se convierte en ruido. Mantén todo limpio. Si el rodamiento es sellado, no le metas solvente ni lo abras. Si viene con grasa, así viene. Si es un conjunto específico con retén aparte, respetas el tipo de lubricación que corresponde al diseño. Segundo, el asentamiento. Presentas el rodamiento recto, sin forzar. Con la prensa, lo empujas de forma pareja, con un dado o soporte que apoye totalmente en la pista correcta. Si entra cruzado, aunque sea un poco, marca el alojamiento. Y si el alojamiento se marca, el ajuste deja de ser perfecto. Ese es el tipo de error que nadie ve al momento, pero que después se traduce en vibración o en un rodamiento que se camina. Tercero, el seguro. Si tu conjunto lleva anillo elástico, este no es decoración. Debe entrar por completo en su canal, sin quedar montado sobre suciedad. Asegúrate de que encaje todo alrededor. Si un tramo no está en su asiento, no importa que parezca. Con las cargas y la temperatura, se puede mover. Cuarto, el ABS, cuando aplica, algunas configuraciones tienen un anillo sensor, otras leen desde el propio conjunto. Lo que importa es que el anillo no se golpee ni se doble, y que el sensor quede a la distancia correcta según el diseño. Un error típico: limpiar con cepillo metálico cerca del sensor y dejar limaduras pegadas. Luego el ABS lee mal. Otro, golpear el conjunto y fisurar el anillo. El vehículo quizás frena bien, pero la luz de ABS aparece, o el control se vuelve errático. Quinto, el cubo. Cuando prensaras el cubo dentro del rodamiento, repito la idea. Apoyo sobre pista interior. Aquí es donde mucha gente destruye un rodamiento nuevo, sin darse cuenta. Entra, sí, pero queda con una carga interna que lo hace roncar. A veces el primer día no suena, luego aparece un zumbido leve, y después vuelve el cliente diciendo: «Me cambiaste el rodamiento y siguió igual». No, no siguió igual. Quedó dañado desde el montaje. Con todo prensado, llega el armado en el vehículo. Aquí también se comete un error muy común: armar sucio. Una cara de apoyo con óxido o tierra puede dejar el conjunto ligeramente inclinado. Eso genera desgaste irregular, vibración y hasta puede afectar el disco de freno, que luego parece alabeado. Limpia superficies de contacto, pero sin pasarte lijando donde no debes. Luego viene el tema del torque. No voy a inventarte un valor porque depende del modelo, del eje, del tipo de tuerca y de la configuración. Pero sí te digo qué no hacer. No lo aprietes a feeling y no lo cierres con pistola hasta que ya no dé más. Esa tuerca define precarga o sujeción en muchos diseños. Si queda floja, aparece juego, desgaste y vibración. Si queda demasiado apretada cuando el diseño no lo tolera, el rodamiento trabaja con exceso de carga, se calienta y muere pronto. Y el calor no siempre se nota al instante. Lo correcto es usar torquímetro y la especificación del manual o fuente confiable. Si no tienes el dato, por lo menos evita el extremo. Y si vas a llevarlo a un lugar para torque final, hazlo, porque aquí se gana o se pierde la vida útil. Otro punto: antes de montar la rueda, haz una prueba de giro. Gira el conjunto con la mano. Debe girar suave, sin raspados. Un rodamiento nuevo puede sentirse un poco más firme por retenes y grasa, pero no debe sentirse áspero ni con puntos. Y escucha. Si hay un roce metálico, puede ser el protector de disco doblado, o una pastilla fuera de lugar, o el sensor ABS tocando. Es mejor descubrirlo en el aire que en carretera. Una vez montado freno y rueda, bajas el vehículo y haces una prueba corta. Y aquí mucha gente termina el trabajo y entrega, pero el rodamiento te da señales rápidas si algo está mal. En los primeros kilómetros, presta atención a 3 cosas: ruido, vibración y temperatura. El ruido ya lo conoces.
Si sigue igual, no asumas de inmediato que no era rodamiento. Puede ser que el otro lado también esté mal, o que el ruido viniera de neumáticos, pero también puede ser que el rodamiento quedó precargado o dañado en el prensado. Por eso es tan importante el montaje. La vibración, sobre todo al frenar o a cierta velocidad, puede venir de un disco mal asentado por óxido, o de una superficie de apoyo sucia. Si al frenar el volante tiembla y antes no lo hacía, sospecha de frenos o asiento del disco. Y la temperatura es clave. Después de un recorrido normal, sin abuso de freno, toca con cuidado la zona del cubo o la llanta cerca del centro y compara lado a lado. Si un lado está claramente más caliente, algo está arrastrando o el rodamiento trabaja forzado. Ojo, también puede ser la pinza de freno pegada. Por eso comparas y observas. Si hay ABS, verifica que no haya luz en el tablero, y si tienes escáner, revisa si hay códigos relacionados a sensor de rueda, un anillo dañado o un sensor sucio. Puede no fallar al instante, pero suele dejar huella. A veces basta con limpiar correctamente, otras veces el sensor se dañó en el desmontaje. Quiero insistir en un escenario típico. Cambias el rodamiento, el ruido baja, pero no desaparece. Ahí la mayoría se frustra. Y la respuesta rara vez es: te estafaron con un rodamiento malo. Muchas veces el ruido restante era el neumático, o el otro lado, o incluso un diferencial que se manifiesta parecido. Por eso el diagnóstico previo es tan valioso. Un rodamiento defectuoso nuevo existe, claro, pero no es lo primero que hay que culpar. Y también está el caso contrario. El ruido desaparece, pero aparece otro síntoma. Una luz de ABS o un chirrido leve. Eso suele ser montaje. Sensor tocado, cable mal ruteado, protector doblado, pastillas mal asentadas, cosas que se arreglan si se revisan con calma. Ahora, hablemos de errores que acortan la vida útil, aunque todo parezca bien. El primero es la contaminación. Manos sucias, grasa con tierra, limpiar con aire a presión cerca del rodamiento abierto, o usar solventes donde no corresponde. El segundo es el apoyo incorrecto en la prensa, que ya lo dijimos, porque ese error es silencioso y carísimo. El tercero es reutilizar componentes críticos como retenes cuando el vehículo trabaja duro. El cuarto es el torque sin control. Y el quinto es no revisar el asiento del cubo. Puedes poner un rodamiento nuevo en un cubo gastado y el rodamiento va a bailar. Allí no hay milagro. Si estás haciendo este trabajo en casa y no tienes prensa, hay gente que usa métodos alternativos, extractores, kits de rodamientos que se aprietan con tornillo, o incluso calentamiento controlado del alojamiento y enfriado del rodamiento. Algunos métodos pueden funcionar, pero el riesgo de cargar la fuerza donde no debes es alto. Si no puedes garantizar el apoyo correcto y la entrada recta, es preferible llevar la mangueta a una prensa. Muchas veces te cobran solo el prensado y tú haces el resto. Es un buen equilibrio. Y un detalle final que a veces se olvida. Después de un corto uso, rechequea. No hablo de rearmar todo, hablo de revisar que no haya holgura, que no haya fugas en el retén, que no haya ruido nuevo y que el cableado del ABS no esté rozando con nada. A veces una grapa queda mal y el cable se empieza a comer con la llanta. Eso no se ve en el taller, se ve rodando. Si tuviera que resumir el trabajo en una sola idea, sería esta. El rodamiento no se cambia, se instala. Y se instala con limpieza, con apoyo correcto y con torque correcto. Lo demás es solo desmontar piezas. Cuando el trabajo está bien hecho, lo notas. La NP300 vuelve a rodar con ese silencio raro que te hace darte cuenta de cuánto ruido estabas tolerando. El volante se siente más firme, desaparece esa sensación de rueda pesada, y el vehículo vuelve a su ritmo normal, sin calentamientos ni luces en el tablero. Si quieres una última verificación mental, antes de darlo por terminado, quédate con este cierre práctico. Diagnóstico confirmado y, no por intuición, componentes alrededor inspeccionados, ABS respetado, asiento limpio y sin daños, prensado con apoyo correcto, retén, en buen estado, torque final con herramienta y no con corazonada, giro libre sin roces, prueba en ruta sin zumbidos y sin sobrecalentamiento. Eso es, de verdad, el cambio de rodamiento de rueda en Nissan NP300 hecho para durar, y cuando lo haces así, la pieza nueva deja de ser una apuesta y se convierte en una reparación confiable.